es más agudo y el del hombre es más grande. La conformación del cuerpo es así, así, así. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Esto, ¿verdad? Esta es la diferencia. Cuando les he dicho cuál es la diferencia entre hombre y mujer, me hablan de esto. Pero cuando les digo la diferencia de comunicación oral y comunicación escrita, me están describiendo. Así que cuando hacen un párrafo, estamos hablando de comunicación científica, ¿no? La diferencia es ese, el elemento central. ¿Cuál es la diferencia entre la comunicación oral y escrita? El medio de difusión. En la comunicación oral será así, en la comunicación escrita será así, no sé. Pero la diferencia es el medio de difusión. La forma de cómo se estructura el mensaje, etcétera, etcétera. Construye el concepto acerca del término universidad. Cuando entramos en término de universidad, la mayoría ha hecho la definición, ¿no? Pero estamos hablando del concepto. Tendría que incluir otras características, para qué, por qué, cómo, etcétera, que describe desde la perspectiva de ustedes. ¿Qué es un TEPADEC? Es el resultado de la percepción individual, ¿no? Es como nosotros estructuramos en función a las características del conocimiento. Y después decía un mapa mental que tenía que tener exclusivamente, cuando hablamos de relaciones, tiene que tener su palabra enlace, ¿no? En la mayoría de ustedes han comentado eso. No es muy difícil, no ha sido muy difícil el examen. Otro examen de 15 puntos vamos a tener sobre el componente de la otra unidad temática, que es estadística. Pero ahora estamos entrando a la parte de metodología de la investigación. Esta, la próxima y las siguientes vamos a hacer un proyecto de investigación acá. No uno, sino cada uno va a hacer una investigación. Entonces, eso se va a ir evaluando paulatinamente. Ese tema no se lee en el examen, no se evalúa en procesos. Les sugiero que asistan a todos en todo momento. Este tiene mayor puntaje, esto tiene 15 puntos solo. Ya está mal, no se pongan esa cara de investigación científica es un proceso de racionalidad crítica que se basa en el método científico. Para hacer investigación siempre hay que utilizar un método. Hemos visto esto, que hay muchos métodos que intervienen en la investigación. A ver, pero igual lo reconocemos. La idea de la investigación es generar conocimientos para determinar, transformar partes de la realidad. Ahí decíamos, por ejemplo, que la tecnología es la aplicación del conocimiento de la ciencia. La investigación genera conocimiento nuevo. Ese conocimiento nuevo puede ser útil, se puede utilizar, y para eso se llama tecnología, es el uso, la aplicación del conocimiento nuevo para favorecer las de la sociedad, ¿no? Es un proceso sistemático de construcción de teoría aplicado sobre el problema de la realidad. O sea,
una teoría, se la aplica el problema de la realidad. Es un proceso reflexivo, controlado, que conduce al descubrimiento de nuevos conocimientos o relaciones en los campos del conocimiento humano. Consiste en una serie de procesos para resolver problemas cuyas soluciones de aplicación de conocimientos teóricos para aplicar conocimientos humanos. Esto ya lo vimos. Esta es la principal. Van a ver que existen distintos tipos de investigación. Esta es una clasificación, la más lógica que hay, y que esto divide y define lo que se hace cuando uno hace una investigación. Son los tipos de investigación, en este caso según el producto a obtener. Hay otra clasificación que es según el número de variables y el otro según el número de unidades de análisis y otro según un tipo de observación. Pero nos vamos a basar exclusivamente a los tipos de investigación ahora sobre el producto a obtener. ¿Ya? La investigación nos va a explicar, nos va a generar nuevos conocimientos. Ahora, ¿qué tipos de investigación? Si hablamos del producto, es el resultado, ¿no? El resultado de la investigación. Se consideran investigaciones descriptivas, explicativas e interpretativas. Es así de simple. Las descriptivas, ¿qué creen que hacen? Describen. En otras palabras, si yo quiero saber cuántos usan lentes, voy a hacer una investigación, voy a dar información, estoy describiendo el 80%, el 35% usa lentes. El 10% se duerme a los 10 minutos. No sé, estoy describiendo. Entonces, ese tipo de información que no hay. En ningún momento, estoy haciendo un ejemplo, puedo utilizar para describir características. En cambio, las explicativas dan una respuesta o una pregunta a una duda que permiten explicar. No solamente describir la descriptiva, que muestra la realidad tal como es, te saca una fotografía, pero las explicativas explican, por eso es que vamos a ver, hay relaciones, cómo este fenómeno se relaciona con este otro. Entonces, explican la acción de una variable sobre otra, o experimentan, ¿no? Las investigaciones experimentales, un grupo de ratitas, un grupo de personas, les doy paracetamol y el otro les doy, qué sé yo, un placebo y vamos a ver cómo mejorar su resfrío. Estoy haciendo experimentos con dos tipos de poblaciones, con dos tipos de muestras. Y las otras son las interpretativas, que son investigaciones cualitativas que nos permiten interpretar cómo comportamientos. A ver, las investigaciones descriptivas pueden ser simples o correlacionales. Estoy hablando de las descriptivas. La descriptiva simple es la que nos muestra, nos hace una fotografía, describe simplemente lo que hay. Aquí hay 47 personas, 7 de pelo amarillo, 44 de pelo azul, no sé, está describiendo eso. Pero pueden haber descriptivas correlacionales, pero no implican causalidad. Quiere decir que en la descripción yo puedo describir una población, una característica de esta población y de esta otra población. Por ejemplo, puedo describir, hacer una investigación sobre el chikungunya en dos barrios. En un barrio de la ciudad X y en el Y. Estoy describiendo. Puedo hacer correlación porque en un barrio hay más mosquitos y va a haber mayor incidencia que en el otro que hay menos mosquitos. Pero esto no es causa de eso. Entonces solamente es una descripción de la correlación que existe entre dos variables. Y en cambio las explicativas pueden ser correlacionadas con causalidad, donde un elemento que varía puede ser causa y el otro puede ser efecto. Llamamos variable, vamos a ver, variable, aquel elemento que varía. ¿Cuántos años tienes? 19. ¿Cuántos años tienes? 19.
¿Cuántos años tienes? 20. ¿De qué estoy hablando? La variable se llama edad. ¿Varía? Sí. Entonces, todos los elementos que varían se llaman variables. Nombre. Nombre. Matías. 2. ¿Te llamas Matías? No. El nombre varía, entonces es una variable. Entonces, hay elementos que varían. Eso utilizamos en la investigación para hacer correlaciones. Entonces, si nosotros identificamos un elemento que varía en relación con la variable 1 o la variable 2, y este es causa, y esto es efecto, estamos hablando de una correlación, una investigación de correlación de causalidad, porque esto es causa y esto es efecto. Si yo tengo una investigación en la que, sencilla, ¿no? Si disminuye las condiciones nutricionales de esta población, entonces incrementa la incidencia de tuberculosis en la misma población. Entonces, un elemento que genera la causa del otro. La incidencia de tuberculosis aumenta por la disminución de las condiciones nutricionales o la seguridad alimentaria de esa población. Entonces es simplemente una relación de causa. Los otros experimentales son funciones que las conocemos, sus padres que no los hacemos porque se requieren laboratorios, donde a un grupo de ratitas yo les administro deprimo, por ejemplo, utilizo corticoides para deprimir su sistema inmunológico a todos y después a estos les doy PBM, Shure, y estos no les doy nada, entonces voy a ver cómo se mejora la alimentación corriente, pero cómo mejora su estado inmunológico si es que yo administro PBM o a este grupo le administro Ensure o a este grupo le doy Cerelac, etc. Estoy haciendo comparaciones y eso es. Y vamos a ver enseguida los ejemplos de las otras investigaciones interpretativas. A esto lo vamos. Según el número de variables, las investigaciones pueden ser univariadas, bivariadas y multivariadas. Generalmente, cuando hacemos una descriptiva, hacemos una relación univariada. Por ejemplo, quiero saber la incidencia de personas con sueño aquí. Ya tengo una de momento, tengo que saber la incidencia. Entonces, ¿cuál es solamente la incidencia de los que se duermen? Entonces, estoy hablando de una variable. Pero si hablo de estado nutricional sobre la incidencia de tuberculosis, estoy hablando de dos variables. O puedo utilizar más relaciones multivariadas donde intervienen varias variables, como los síntomas que se manifiestan en determinada patología, se manifiesta la cefalea, la disminución de peso, tantas cosas, entonces utilizando más variables. De acuerdo al número de unidades de análisis, óigase bien, una unidad de análisis es el sujeto u objeto de investigación. Si yo hago una investigación descriptiva de incidencia de una patología determinada, mi unidad de análisis, mi objeto de investigación son las personas. Entonces es la población. Pero si yo hago una investigación, por ejemplo, de patologías distintas que han ocurrido en el pasado en el hospital, voy a utilizar otra unidad de análisis para hacer la investigación. Voy a buscar las historias clínicas y voy a revisar todas las historias clínicas. En este caso, las historias clínicas son mi unidad de análisis. En concreto, cuando hablo de unidad de análisis, estoy hablando de la población. ¿Ya? En este caso, cuando hablamos de unidad de análisis, podemos hacer estudios de caso, donde se hace investigación de las características de una sola población, o podemos utilizar 3 o 10 casos, si estamos trabajando con muestras pequeñas, o muestras extensivas cuando usamos un universo de población para investigar. Quiero saber la incidencia de personas que consumen drogas en la carrera de medicina, entonces
sea, eso es una unidad de análisis en muchos, ¿no? Son cuánto, 3.000 y tantos estudiantes que hay en la carrera, esa es mi población. No voy a llegar a todos, no puedo, para saber si la incidencia consumo de drogas, no voy a hacer 3.300 encuestas para saber si consumen o no consumen, pero puedo utilizar una muestra, entonces ya me va a ser una muestra representativa. Y de acuerdo al número de observaciones a lo largo del tiempo, cuántas veces observo en el tiempo, pueden ser transversales cuando se hace una sola medición en el tiempo. Ahora, en este momento, quiero saber la incidencia de personas que tienen chikungunya. Ahora, hago un corte, entonces voy a hacer un levantamiento de información en este momento. O pueden haber longitudinales, donde hago varias mediciones. Quiero saber la incidencia de Chagas en la gestión 2020, de la gestión 2025 hasta la fecha. Entonces puedo hacer varias mediciones, desde enero del año pasado hasta la fecha. Entonces son longitudinales en el tiempo, ¿sí? Hablamos de, en este caso, 4 tipos, formas de clasificar la investigación. De acuerdo al resultado, descriptivo, explicativo, interpretativo, de acuerdo al número de variables, de acuerdo a la unidad de análisis, que es la población o el elemento, y de acuerdo al número de momento, el tiempo en el que se hacen las investigaciones. Empecemos con los diseños descriptivos, que son los más sensibles, los descriptivos. Este nivel es el primer nivel de investigación, me cuesta a mí revisar esto porque se supone que son investigaciones simples, casi se basan en revisiones estadísticas nada más. Se realizan identificando las variables relevantes del objeto o un problema investigado para reconocer y ver cómo se comportan las variables. Solamente nos permite describir el comportamiento de la variable. Se desarrollan a partir de un problema. Las investigaciones siempre tienen que partir de un problema. Es como que un investigador, usted, un hombre de ciencia, una persona como nosotros, está sondeando y ahí voy a investigar. Para investigar tiene que haber un problema. Entonces es como que estoy ahí aburrido y ya no sé qué hacer. Me preocupo, hay un problema, mucha gente se duerme y ya miren, que se van a pasar 5 minutos y hay 2 que están durmiendo. Antes había una sola, ahora ya hay 2. Bueno, entonces, tengo un problema. Entonces, por eso es que el investigador parte de un problema. Entonces, ese problema lo quiere resolver, lo quiere definir, lo quiere responder a partir de una investigación. Y entonces puede hacer un diseño descriptivo, desarrollar un problema con una base teórica y un procedimiento práctico para demostrar cómo se comporta, describir cómo se comportan las variables. Los univariados usan una sola variable, los bivariados 2 y los multivariados que vimos que pueden ser varios. O sea, yo puedo hacer un diseño descriptivo univariado. Puedo describir las características de una sola variable. O puedo hacer una descripción de las características de 2 o 3 o varias, muchas variables. Pero estoy hablando de diseños descriptivos. Buscan respuestas a algunas preguntas. Por ejemplo, me pregunto, ¿cuál es la incidencia o cuál es la prevalencia de chikungunya en el plan 3000? No sé. No hay información de eso. Cuando no hay, yo quiero saber cuál es la incidencia de chikungunya en el plan 3000. Entonces, necesito saber, tengo una pregunta muy grande porque me preocupa que parece que me llegan muchos pacientes con chikungunya al hospital, entonces pues habrá que ver, habrá que calcular su incidencia. No hay información, busco en la bibliografía, no hay de plan 3000, habrá de Bolivia, entonces puedo hacer una investigación, porque esa es mi pregunta. Entonces, hago una investigación descriptiva muy variada, porque solamente quiero saber la incidencia de chikungunya. ¿Vives en el plan 3000? Sí.
¿Tienes chikungunya? No. ¿Tienes enfermedad de mí? Sí. ¿Tienes chikungunya? Sí. Entonces, solamente como resultado voy a tener esa respuesta. Me puedo preguntar cuántas personas están afectadas, qué factores están asociados al problema, o sea, qué características se manifiestan en el paciente con chikungunya y cuál es la magnitud, cuán grande es el problema. Los diseños descriptivos buscan describir las características de una o dos o tres o más variables. Pueden ser exploratorios simples, taxonómicos, correlacionales, sin causalidad, combinación, comparación de varias variables, no me interesa, pero describen, pueden explorar y describir, puede ser simple, también pueden ser transversales en el tiempo, puedo describir cómo se manifiesta hoy o cómo se ha manifestado en el pasado en momentos grandes de los tiempos. Por ejemplo, ahora habría que ver los problemas articulares, las complicaciones articulares de pacientes que han hecho chikungunya, ¿no? Desde inicios de este año. Entonces tengo que hacer varias experiencias. ¿Qué se puede investigar? Características de las unidades de análisis. ¿Qué es una unidad de análisis? Población. No, el método te voy a utilizar. Entonces, ¿qué características tiene? ¿Cómo se comportan las relaciones, diferencias, comparaciones, descripción de esas características? El tamaño del problema, prevalencia proporcional. Factores asociados, ¿qué es lo que conlleva el problema? Eventos epidemiológicos, psicológicos, pedagógicos, administrativos, etc. Puedo describir cualquiera de esas características. Los diseños descriptivos son el primer nivel de investigación. Generalmente son de tipo diagnóstico y exploración. Cuando uno hace, por eso llamamos el primer nivel de investigación. Cuando hace uno una investigación descriptiva, estoy describiendo las características de una población. En base a los resultados, yo puedo ya hacer otra investigación. Ya en este caso puede ser explicativa. Pero las descriptivas me dan pie para poder seguir investigando. En mi ejemplo, la incidencia de personas que duermen en clase, ya tengo tres. Es rapidísimo. Metodología es 1 minuto, en metodología es 100 años luz. Significa 3 horas. Y bien, 5 minutos y 3 personas. Entonces, si yo determino la incidencia de cuánto o el número de personas que duermen en clase, 4. El número de personas que duermen en clase, entonces ya tengo ese resultado. No me voy a quedar con eso, no me voy a quedar. Entonces puedo saber las causas, hago otra investigación para saber las causas por qué se duerme. Entonces ya puedo explicarme qué factores influyen en el sueño de las personas que vienen a clase. Obviamente están inherentes al docente y al tema. Y además de que ayer ha sido domingo y que no han dormido. Por eso decimos que son el primer nivel de investigación. Son de tipo diagnóstico. La investigación más simple. Se supone que este nivel de investigación debería hacerse y se hace en los colegios. La investigación más simple, más describir cómo es presenta hechos, no los explican, identifican causas, factores, pero no llegan a la causalidad explicativa. Si yo manejo 2 variables, ¿qué causas influyen sobre eso? Estoy describiendo solamente, pero no me estoy explicando por qué esto afecta sobre el otro. No proponen nada, no hacen crítica, no transforman los problemas, solamente los describen. No están dirigidos a comprobar hipótesis. Vamos a ver que hay una universidad de hipótesis. La hipótesis se echa en el método científico en todo momento de investigación. Pero en este caso, los diseños descriptivos pueden o no tener hipótesis. Una hipótesis, voy con adelanto ya, una hipótesis es un juicio previo. Es lo que uno piensa que se puede
demostrar. El proceso, el método científico parte, dijimos algún momento, de un problema. El investigador clínico nunca se duerme más, es un proceso. Para mí no es un investigador. Entonces, cuando tengo un problema, digo, voy a hacer una investigación y eso me va a generar, quiero demostrar o quiero explicarme o quiero describir por qué, no sé, ya lo que haré. Ese es el problema. Cuando tengo el problema, se supone que luego voy a plantearme mis objetivos. Cuando hablo de objetivos, es lo que voy a hacer. Porque un objetivo utiliza una palabra, un verbo, ir. Cualquier verbo está denotando una acción futura. Entonces voy a demostrar, y en las descriptivas voy a identificar cuántas personas se duermen, identificar Eso quiere decir que lo voy a hacer en el futuro. El verbo es una acción futura. Entonces me planteo como objetivo lo que voy a hacer, y tengo que tener, por supuesto, una justificación. ¿Por qué lo voy a hacer? Una justificación. Ese es el proceso. Eso vamos a ver en detalle. Pero cuando hago una investigación, me planteo después de esto una hipótesis. ¿Qué es una hipótesis? Es un juicio previo, es un planteamiento, es una abstracción del pensamiento, es un planteamiento previo que tengo que demostrar. Entonces, yo creo que las personas que se duermen en clases, porque la voz del docente es muy aburridora o el tema no les interesa a los estudiantes. Despiertan y vuelven a dormir, despiertan y vuelven a dormir. Han bajado a todos los que estaban durmiendo y ahora otra vez han aumentado. Entonces, yo tengo una hipótesis del investigador. Yo tengo una hipótesis y el investigador plantea, y yo creo que, entonces voy a plantear una hipótesis, cada 4 minutos hay una persona aburrida en aula. Es mi percepción. Entonces, puedo hacer una hipótesis de decir que a los 40 minutos de aula van a ver el 25% de los estudiantes que duermen. Esa es mi hipótesis. ¿Qué es lo que hago en el resto de la investigación? Comprobar esta hipótesis. Entonces, para hacer esto, para comprobar, yo voy a calcular cuántas. Allá hay uno, allá hay otro, allá hay otro, allá hay 4. Ya voy a llegar a más. Simplemente tengo 4 durmiendo, los voy a ir anotando y entonces voy a comprobar si mi hipótesis es cierta o no es cierta. Pero eso es juicio previo. Cuando hago un diseño descriptivo, esto puede o no tener hipótesis. La hipótesis se plantea, cuando planteamos una hipótesis, siempre es la relación de 2 variables con la hipótesis. Por ejemplo, si la clase es aburrida, entonces los estudiantes duermen. Entonces tengo una relación de sí y entonces. Esto es causa y esto es efecto. Entonces, eso voy manejando una hipótesis. Yo quiero demostrar en una hipótesis, en una investigación, si eso es cierto. Esa es mi percepción como investigador. Pero en los casos descriptivos tengo una sola variable. Entonces, puede que no tenga, a veces no lo tengo, no tengo una hipótesis. O puedo plantear, calculo que más de la mitad de la población se duerme, entonces ya tengo eso como hipótesis, que puede ser una cuestión, una pregunta, nada más, pero no me está permitiendo demostrar la relación de variables, como vamos a ver en las explicaciones. Las investigaciones descriptivas no pueden o no tener hipótesis. O pueden inspirar a hipótesis de otro tipo de investigaciones.
Esos son los diseños descriptivos, ¿no? ¿Está todo suficiente para lo descriptivo? Ya se han valido varios, solamente presentan hechos, pero no los explican. Las características proporcionan un inventario del problema, o sea, describen el problema. Pueden explicar otro tipo de hipótesis. No están dirigidos, no comprueban hipótesis, no solo describen. En cambio, los diseños explicativos, que son los segundos, los descriptivos y luego los explicativos, buscan probar si el comportamiento de una o más variables puede ser causa o condición explicativa de otras variables. Si esta variable es causa de esta otra variable. Eso es lo que hace. Estas vinculaciones de causalidad pueden comprobarse, pueden ser investigaciones correlacionales con causa explicativa, explica la causa, o explicativas que responden a explicar por qué sucede determinado fenómeno. Entonces, las explicativas pueden ser correlacionales y explicativas puras. Es decir, en ambos casos lo que hacen es explicar las características de una variable en relación a la otra variable. Yo puedo hacer un diseño, o puedo plantearme, ¿por qué esto es causa de este otro elemento? Entonces estoy haciendo una investigación explicativa correlacional de causalidad. ¿Sí? O solamente puedo explicar por qué sucede esta relación. Hay una relación de causalidad, pero quiero saber por qué. Entonces estoy describiendo por qué esto influye sobre esto. O hago una de causalidad, explico una causalidad directa, es esto condiciona este otro. ¿Sí? El aumento del número de mosquitos va a generar mayor incidencia de chikungunya o de dengue. ¿Sí? Eso sabemos. Pero ¿qué ocurre en área colinante al Curichi? Veamos en la universidad, los cuantos habrían contagiado aquí, cosas así. Entonces estoy manejando dos variables. O puedo hacer una explicación por qué ocurre esta relación. Porque puede deberse a que el contagio ha sido en otro contexto y aquí está bien preservado. O pueden haber investigaciones experimentales, donde el investigador provoca esa relación de causalidad. En las experimentales se manejan dos variables A y B, pero el investigador intencionalmente provoca esta relación. Aumenta aquí, le administra una dosis, hace algo para que exista esta relación, y entonces la investigación experimental describe los resultados en esta otra población. Eso hacen las investigaciones experimentales. Y decíamos después una investigación-acción participativa. Este tipo de investigaciones son otro tipo de investigaciones que llamamos cualitativas, que nos permiten describir características, comportamientos poblacionales, sociales, etc. Pero una vez, no sé si comentaron, creo que sí, en otros niveles, que yo, aquí al este de la provincia de Andrés Ibáñez, antes que era urbano, eran comunidades solamente rurales. O sea, había una comunidad guaraní que se llamaba Pueblo Nuevo. Ahora es parte de la ciudad. Sí, Pueblo Nuevo, Barrio Nuevo más aquí, Pueblo Nuevo más allá. Eran comunidades cerradas, eran casitas de barro, y habían, que sé yo, unas 80 familias máximo, casitas de barro, todo eso, gente guaraní, todos bien guaraníes, muy pobres, ¿no? Tenían alto índice de enfermedades diarreicas, etc. Fuimos a hacer una investigación, nos prestaron una casita de esas durante 4 meses, hicimos la investigación. Y era una investigación participativa. Nos fuimos a vivir ahí en una casita, en las condiciones de una lamparita de queroseno, cosas así, y fuimos a vivir. Porque necesitábamos saber por qué, cuál era el comportamiento
comportamiento de esa población. Esa es una investigación participativa. Sucede que nosotros apoyábamos a la producción, porque como había mucha desnutrición, necesitamos que esa población genere productos, porque estaba en el campo, esa zona muy rural, podían sembrar y podían consumir alimentos. Y entonces, en un momento, el técnico que teníamos fue y les enseñó a las comunidades compramos semillas de papa de Samaipata, que es semilla muy buena, y les dimos a las comunidades para que hagan un huerto comunal y que siembren papa. Entonces, había comunidades que eran collas, como se llama el basurero, Normandía, había otras, Usurí, creo que, y el mismo, no, eran comunidades collas, donde había poblaciones migrantes collas, ellos tienen cultura productiva. Entonces sembraban y todo, y al mes sus plantitas de papa ya estaban grandes. Entonces la idea era que después consuman y saquen más semillas y difundan y consuman y mejoren su alimentación. Y las comunidades de origen Camba también, donde Villaviana, esas también tenían muy buena porque había cultura productiva. Pero en las comunidades de origen guaraní no se producía la planta. No había plan. Al mes decíamos hay que regar, regaban todo bien, pero la planta no salía y el terreno casi era muy cercano, era casi el mismo. Nos dimos cuenta que en el día el técnico fue a sembrar las semillas de papa y en la noche los pobladores escarbaron, se lo sacaron la papa y se lo comieron. Y son imbéciles, ¿no? Sus semillas se la comieron, no pudieron esperar a que produzca. Entonces, eso nos generó a nosotros una duda. ¿Por qué lo hicieron? Es porque son unos tarados. Tiene que haber alguna característica. Entonces, por eso es que hicimos una investigación, acción participativa, para comprender la esencia, las características de una población guaraní. Entonces, vimos su organización, vimos cómo están organizados, vimos el comportamiento de las familias. Y ahí yo me enteré muchas cosas en poblaciones muy pobres, donde el dominio del padre de la familia era muy grande. Cuando iban a comer, la mujer cocinaba, el hombre trabajaba fuera o en el chaco, cosas así. Llegaba a la casa y le daban la olla al hombre, el hombre comía hasta saciarse y le pasaba lo que quedaba, le quedaba al hijo mayor y después a los otros hijos, y al final si quedaba algo o lo que quedaba, le daban a la mujer. Entonces en ese orden come, uno come primero, después el otro, después el otro, porque tiene que producir, necesita estar bien alimentado. Entonces ya lo secundario que era la mujer, porque la mujer en ese tipo de poblaciones. ¿Cómo me enteré eso? Haciendo una investigación. Movilizábamos, formábamos parte de la comunidad, hacíamos entrevistas a distintos durante un periodo de 4 meses. A los 4 meses sacamos conclusiones y dijimos que la característica de esa población no es que son unos idiotas, sino que esa es su esencia. Es población que siempre ha vivido de los productos del bosque. Las poblaciones collas, los collas tienen una ladera así, un cerro que está parado y le mete y producen papa y se cae el agua y produce, tienen una cultura productiva. En cambio el guaraní nunca ha producido nada, siempre ha vivido, ha salido, ha despertado, ha ido a cazar y ha comido de lo que ha ido a recolectar lo que produce el bosque y ha comido de eso, y vive de eso. No tienen la cultura productiva. Y eso nos enteramos solamente si hicimos una investigación así participativa. ¿Sí? Entonces, ese es otro tipo de investigaciones cualitativas donde nos permiten tener conocimiento sobre una comunidad, los comportamientos, que nos va a generar una teoría de investigación. Hasta aquí ya tenemos la clasificación, que es lo más importante. Hay investigaciones descriptivas y hay investigaciones explicativas. ¿Sí? ¿Qué es lo que nos interesa? Las descriptivas describen solamente, no nos interesa manejar una sola variable.
En cambio, las explicativas nos van a mostrar el comportamiento de las máquinas. La investigación científica, el proceso mismo de la investigación científica. Es un proceso de investigación científica, un instrumento construido para administrar los componentes del proceso de investigación. Me estaba planteando aquí, después tengo que hacer el marco teórico, después tengo que hacer el diseño metodológico, y todo esto es el proyecto de investigación. El proyecto de investigación, mi propuesta de investigación. Cuando esto está bien estructurado y aprobado, recién hago la investigación, aplico la investigación. ¿Sí? Si se dan cuenta que tengo un problema, aquí lo que voy a hacer, aquí es por qué lo voy a hacer. Esto es un juicio previo que tengo, una idea que tengo que demostrarla, y esta es la teoría en la que se sostiene mi propuesta. Tiene que haber una teoría, una base teórica, un conocimiento teórico, para que yo no proponga como hipótesis cualquier estupidez. Yo puedo decir, inventarme algo que los estudiantes tienen sueño porque bajan sus niveles de glucosa a los 15 minutos de clase. Eso no es cierto, la glucosa sigue en la sangre, no está circulando. Entonces, para no decir eso, yo tengo que tener una teoría del nivel de glucosa y los receptores insulínicos que hay en la sangre, etcétera, etcétera, para ver el nivel de metabolismo de la glucosa en el organismo. Tiene que haber una teoría. Y entonces aquí organizo cómo voy a hacer la investigación. Voy a hacer este tipo de investigación, voy a usar este tipo de obtención de información, voy a recolectar la información, etc. Así lo voy a hacer. Cuando esto está aprobado, el investigador empieza a hacer la investigación. Se llama trabajo de campo. Es la ejecución ya. Entonces, mi problema es, ¿será que los estudiantes duermen porque consumen drogas? Mi hipótesis, mi duda. Hago mi hipótesis, sí, los estudiantes duermen en clase porque los fines de semana consumen drogas. ¿Sí? Mi hipótesis, mi teoría, el consumo de drogas, etcétera, etcétera. Entonces, aquí en mi diseño metodológico he dicho cómo voy a hacer la investigación y aquí lo empiezo. Entonces, ¿qué voy a preguntar? ¿Consumes drogas? ¿Consumes drogas? Sí. ¿Consumes drogas? Sí. Entonces, voy a preguntar, ¿por qué lo consumes? Estoy hablando de se duerme en clase porque consume drogas, cuántos consumes, etcétera, etcétera. El trabajo de obtención de la información, clasificación, etcétera, la realizo. Por eso es que aquí interviene una ciencia, aquí entra la estadística. Con todas sus características de la ciencia, que va a permitir obtener información, clasificarla, categorizarla, etcétera, etcétera, para poder sacar resultados. Esos resultados se llaman conclusiones. Y después voy a hacer recomendaciones. Y entonces tengo hecha la investigación. ¿Qué es todo esto? Aquí a la rápida, no es una receta, es el proceso de investigación. ¿Ya? Es un instrumento construido para administrar los componentes del proceso de investigación. Establece una secuencia ordenada, interdependiente de las fases funcionales de la investigación. Nos va a permitir este proceso demostrar que hay una relación. Si tengo objetivos, puedo justificar estos objetivos. Hay una relación. Este problema va a determinar mi hipótesis. La hipótesis va a ser planteada en base al problema. Entonces, hay relaciones entre todos estos componentes, por eso es que se maneja este método científico es aplicado en todo el mundo. No hay otro método que lo ha aprobado. Ese es el método. En este sentido, el sujeto quien determina la organización sistémica del proceso, porque cada componente tiene una influencia operativa sobre los demás.
El investigador agarra esto y yo puedo plantearlo. Yo prefiero manejarlo la hipótesis, digo, el marco teórico antes que la hipótesis. El investigador puede manejar el ordenamiento de todos los componentes. No es, por eso es que no es una receta esto. No es primero hacer esto, no, sino tiene, estos componentes tienen una relación dialéctica tan importante que van a funcionar para el resultado de la investigación. Funciona como un todo, como todo. Ninguno de los componentes tiene valor independiente, sino dentro del proceso del todo. Todo esto es el proceso científico. No podemos obviar uno de ellos. Todos tienen relación y se lo comprende como todos estos elementos interactúan en sí para obtener el resultado que es el conocimiento que se genera en la investigación. No existe un procedimiento único para hacer una investigación. Cada investigador puede diseñar su propio, organizar su propio procedimiento. Sin embargo, hay algunos modelos que se los plantean, que los vamos a ver, que no los vamos a utilizar mucho porque se van a dar cuenta que hay muy pocas variables. Este es el modelo proposicional. En este caso, estos son para investigaciones de tipo de propuestas. Maneja el mismo criterio. Cuando se tiene un problema, llamamos una situación problemática, eso va a generar que el investigador plantee sus objetivos. Entonces, ese es un momento problematizador donde se hace análisis del problema y además se encuentra ahí el sustento teórico del problema. Con este problema uno plantea sus objetivos y los justifica. Cuando tiene el problema, plantea su hipótesis, lo que quiere demostrar. Pero esta hipótesis está relacionada a lo que llamamos un momento teórico del problema, donde la formulación de hipótesis debe estar sostenida en una teoría. El problema agarrando la teoría a esta hipótesis, entonces la teoría puede sostener la viabilidad de la hipótesis. Y después viene una parte de contrastación, quiere decir de comprobación. En este caso, el diseño metodológico, la manera como planteado, va a permitir comprobar la hipótesis que debemos plantear. Entonces, cuando se comprueba esto, se pueden tener los resultados de comportamiento de las variables. Eso es la teoría, entonces esta es la base, si se dan cuenta, así funciona la investigación. Esta es una relación muy probablemente compleja, ¿no? Pero si ustedes lo analizan en su estructura, esto es sencillo. Esto demuestra que la investigación no es una receta, sino la investigación es una integralidad de las cosas. La investigación parte de un problema, siempre. Y esto va a generar los objetivos, lo que voy a hacer, pero va a generar un momento de problematización, porque la parte del problema no es solamente decir un problema, sino hay que problematizarlo, es mucho más complejo. Este elemento solamente del problema es mucho más complejo, porque si yo tengo un buen problema, un problema bien identificado, esto me sirve para establecer mi teoría y me sirve para poder establecer mi hipótesis. La hipótesis se basa en la teoría. La teoría se basa en la teoría. Si yo tengo una hipótesis, esta es mi hipótesis, esta tiene que estar sostenida en una teoría. Entonces, tengo que tener, si voy a sacar mi hipótesis está basada a partir del problema. ¿Sí? Entonces, tiene que haber una teoría. Este problema va a guiar una teoría. Por eso es que tengo un momento de diseño teórico y después esa hipótesis lo compruebo. Por eso es que la investigación es la correlación del proceso de investigación de relación de un componente teórico con un componente práctico. Demuestro a partir de la ciencia, de la estadística, demuestro el comportamiento de una variable, pero la comparo con la formación teórica, con la teoría que sostiene este proceso.
Hay otras formas de hacer. Solito se mueve. No sé qué ¿Se está muriendo? Pero me sigue afectando. No, es nada. No puedo avanzar. Hay otro método para poder hacer una investigación que se basa en preguntas. Se mantiene conmigo, nada más que lo que hace estructura este orden planteado con las preguntas. ¿Qué es lo que motiva la investigación? Entonces se plantea como problema. ¿Qué es lo que voy a hacer respecto a la investigación? Planteo mis sospechas. ¿Por qué voy a hacer esa investigación? Plantea mi justificación. Entonces, lo que hace es responder a preguntas. Y el último método es el método científico, el clásico que nosotros casi todos utilizamos, y en realidad está organizado en esta forma. Esto es un proceso formal clásico de investigación utilizado en cualquier parte del mundo. Todos hacen eso. El investigador, ya les decía, tiene un problema. En base a ese problema, hace una investigación para responder al problema, para encontrar significado al problema, o para ver el comportamiento, para describir o para explicar el comportamiento del problema. En base a eso, plantea objetivos. Siempre va a plantear un objetivo general y varios objetivos específicos. Cuando decimos objetivos, es lo que va a ser A, él y lo que voy a hacer respecto al problema. Voy a demostrar, voy a describir, o voy a explicar qué es lo que está ocurriendo en ese tema. Tengo que plantear mi justificación. Ahí planteamos, vamos a ver en detalle, tiene que haber una justificación para que yo realice esta investigación. Desde lo social, aporta a la sociedad. Desde lo científico, desde lo académico, desde lo epistemológico, siempre tiene que haber varias justificaciones con diversos alcances. Y después puedo plantear mi hipótesis. Yo pienso que, como investigador, es un juicio previo. Yo pienso que esto va a ocurrir. Estoy haciendo un enunciado previo. Y esto va a ocurrir. Y entonces, este juicio que tengo tiene que estar sostenido en una teoría. Yo no puedo plantear algo si es que no tiene una teoría, o sea, no puede ser cierto. Yo tengo un ejemplo muy didáctico, pero muy simple, cuando manejo esta parte de la teoría que sostiene la hipótesis. Hay mucha gente que se duerme, había uno o más que se dormía, son 6 o 7 los que están durmiendo hoy día. Entonces yo voy a hacer una investigación experimental. A los estudiantes de estas filas los voy a colgar en el techo boca abajo, colgados de los pies, y estos otros se quedan sentaditos desde aquí, sentaditos y desde aquí colgados de los pies. Y entonces cada 5 minutos voy a evaluar cuántos duermen. Mi hipótesis es que los que están colgados de aquí
no van a dormir. Y en cambio de aquí sí voy a tener alta incidencia de los que duermen. Esa es mi hipótesis. ¿Es válida esa hipótesis? Sí. ¿Es válida? Sí. ¿En qué teoría se sostiene? ¿Cuál es la teoría que permita decir que es válido eso? No. Los que están colgados, van a estar bien cómodos. Cuando estoy planteando eso, estoy sosteniendo que cuando los tengo colgados así, la sangre va a circular más al cerebro y entonces van a estar más despiertos. En cambio, estos están sentados, la sangre se va, no se mueve, la sangre se acumula en los pies y se duermen, como los que están durmiendo hace rato. Entonces, esa es la teoría que sostiene mi hipótesis. ¿Es válida? ¿Cómo que sí es válida? ¿Es válida la teoría? ¿Por qué? Amani, ¿por qué? ¿En cuál? Esto que les digo se basa en que la sangre baja por gravedad, ¿no? Si los cuelgo aquí así, la sangre va a caer por gravedad. Entonces estoy hablando de la teoría de la gravedad. Y así funciona la sangre. Entonces, ¿cómo circula la sangre? ¿Por gravedad? No, pues es por presión, ¿verdad? Entonces, esa teoría que tengo de que si los coloco de cabeza la sangre va a bajar y va a tener mayor irrigación al cerebro y por consiguiente no se va a dormir, es un absurdo. No tiene una teoría, y la otra de las 7, aquellas compañeras, es un absurdo, no tiene una teoría que sostiene eso. Porque yo estoy planteando de que si los vuelco así, la sangre va a bajar por gravedad y van a estar mejor irrigados, por consiguiente no van a dormir, ya son 8. En cambio, los que están aquí, están sentados, como la sangre se baja, por gravedad se duermen. Si los invierto, tendría que calcular eso. No es una teoría posible, no tiene asidero, porque la sangre no es que se modifique la cantidad de sangre por la posición del sujeto, sino que la presión de la circulación sanguínea se da por la bomba que impulsa, que es el corazón, y la resistencia que ofrecen los vasos. Entonces eso genera la circulación sanguínea, ¿no? Entonces los coloque de cabeza, los coloque echados, parados, como sea, como ella, igualito van a dormir, ya son 9. Me voy a apurar, son 9, que tengo tanto. ¿No? Entonces, no, tiene que haber una teoría que sostenga mi hipótesis. Para no decir esa estupidez de que si los cuelgo voy a tener más despiertos, tiene que haber una teoría. Y entonces la teoría de la gravedad no es lógica. No, entonces esa hipótesis no la podré mantener, no la puedo sostener. No tiene una teoría de eso, porque la sangre circula por la presión, no por la gravedad. Entonces hay una teoría. Eso mantiene mi hipótesis, entonces tengo que cambiar mi hipótesis. No puedo decir estupideces, no hay una teoría que sostiene. Tengo que plantear algo distinto. Qué sé yo, que la sangre que tiene el cerebro se debe a otra causa, cosas así. Tiene que haber una teoría. Y en base a eso yo digo, ¿cómo voy a hacer? Voy a hacer una investigación descriptiva, voy a utilizar una muestra en mi diseño metodológico, planteo cómo lo voy a hacer. No puedo abarcar a todos los estudiantes de medicina, voy a usar una muestra representativa. Tengo que calcular el tamaño de mi muestra, tengo que definir mi universo, tengo que definir aquí cómo voy a obtener información. Voy a hacer entrevistas, voy a hacer observaciones, hay varias técnicas que os enseño. Cuando esto está planificado, esto es el plan, proyecto de investigación, ya ejecuto mi investigación. Agarro, entrevisto, fumo marihuana y entonces hago mi entrevista, agarro esa información, la separo, la clasifico de acuerdo a lo que me dicen los objetivos. Tengo que clasificar los que consumen cocaína, marihuana, no sé qué cosas hay.
y los que más coca. Listo, de acuerdo a eso. Y en base a eso saco mis conclusiones, que las conclusiones exclusivamente deben responder a mis objetivos. Yo no puedo concluir algo que no estaba planteado en mis objetivos. Que me encontré que el fútbol que consumen tuso es? Tusi, ¿verdad? No estaba eso, no estaba ese tipo de drogas, no estaba. O no puedo decir ahí, consume coca machucada, no estaba, porque no es una droga. Entonces, pero he encontrado que son goleadores. No, eso no estaba en mis objetivos. No puedo concluir. La conclusión es solamente en base a mis objetivos. Y en base a eso ya puedo hacer recomendaciones. Mejor hacer una investigación, hay que investigar más. Ese es el método científico, ese es el proceso que se supone que vamos a trabajar desde la próxima semana y aquí en general. ¿Ya? Así que sugiero que asistan todos, participen todos y vamos a tratar de que no logremos lo que hemos hecho ahora. Podemos contar los que han dormido y siguen durmiendo. Ya despierten, ya se van a ir, ya despertar, ya te vas a ir. Despertar. Puedo hacer una investigación por todos los estudiantes que duermen con los ojos abiertos. Me vengan así. Están durmiendo, este duerme con ojos cerrados, clarito. Pero hay otros que duermen con los ojos abiertos, pero duermen, ¿no? Puedo hacer una investigación. ¿Está claro? Investigaciones descriptivas y las experimentales no nos perdemos, por eso hacemos el laboratorio. Pero sí podemos describir lo que vamos a hacer. La relación en función a la ley. Vamos a desarrollar el proceso de investigación. Voy a resolver si el problema es de mi computadora o de mi computadora. Bueno, volvemos.